Bueno. Buenos días a todas las personas que nos acompañan, tanto a distancia como de forma presencial el día de hoy. A nombre del presidente de la comisión, el licenciado Juan José Cepeda Bermúdez, doy la más cordial bienvenida. En el marco del Día Internacional de la Juventud, que se celebrará el día 12 de agosto, hemos preparado algunas charlas que buscan visibilizar los principales problemas que enfrenta la población joven y las mejores vías para colaborar en la construcción de políticas incluyentes. Así, el día de hoy nos acompaña la maestra María del Pilar Cariño Sarabia. Muchas gracias, maestra. Consultora independiente de la Organización Internacional del Trabajo, para hablarnos sobre el derecho de las personas jóvenes al trabajo digno. Para darle la bienvenida, se encuentra hoy con nosotros el presidente de esta comisión, el licenciado Juan José Cepeda Bermúdez. Buenos días, presidente. Gracias. Adelante, por favor. Gracias, muy buenos días a todas y todos. Me da mucho gusto darles la bienvenida y de manera especial a la maestra María del Pilar Cariño, a quien tengo el privilegio de conocer desde hace algunos años. Coincidimos en algún momento en el servicio público estatal. Yo iba llegando, ella iba de salida, pero siempre con mi reconocimiento a su desarrollo profesional, a su capacidad y especialmente a su compromiso, su vocación de servir. Y en esta ocasión, con un tema muy específico, pero muy sensible, muy sensible. Los últimos años ella ha estado como consultora independiente, haciéndose, me he enterado, me ha compartido ella, haciendo trabajos especiales para la OIT, y ustedes saben, en materia de derechos humanos, especialmente en temas como la erradicación del trabajo infantil forzado, pues es muy importante. Y Chiapas, desafortunadamente, es de los estados en donde se naturaliza el trabajo infantil forzado. Es una práctica que la vemos en los semáforos, en el campo, ¿sí? Donde los niños los ponen a trabajar cuando ellos debieran estar en clases. Y en estas fechas, ahorita que están terminando las escuelas, vamos a notar, van a ver cómo crece en las calles el trabajo de los niños, que nosotros reconocemos que debiera ser pues un trabajo en condiciones dignas, en condiciones de respeto a la dignidad que todas y todos tenemos, todas las personas. Voy a dejarle la palabra a la maestra Pilar, no sin antes reiterarle mi agradecimiento, y quiero reconocer o externar una convicción personal. Créanme que yo estoy convencido de que el trabajo es el mejor medio, ¿sí?, para dignificar a la persona. Véanlo con la mayor sencillez o la mayor naturalidad en diálogo con sus amistades, con sus conocidos, y van a ver cómo aquella persona que por alguna razón no está empleada se siente incómoda. Se siente incómoda. No solo porque el trabajo permita ganar los recursos para la subsistencia o para cumplir con las obligaciones. Es porque realmente el trabajo nos dignifica, pero ese trabajo debe ser en condiciones, ¿sí?, que nos lleven
a alcanzar esa dignidad, no en condiciones que deterioren la dignidad de la persona. Por eso la importancia de esta plática, yo se lo agradezco muchísimo a la maestra Pilar, y les doy la bienvenida a quienes están conectados. Ya saludé a quienes están aquí de manera presencial, pero a quienes nos hacen favor de seguir en las redes sociales, nuestra bienvenida y nuestro agradecimiento. Le dejo la palabra a la maestra Piña para que nos haga favor de leer la hoja de vida de la maestra Pilar. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Pues sí, voy a permitirme leer brevemente la semblanza de la maestra Pilar Cariño para luego comenzar con la plática. Gracias. Ella es consultora independiente en temas de trabajo decente, licenciada en innovaciones educativas, maestra en estudios sobre desarrollo y mamá de Diego y Abraham. Cuenta con trayectoria como funcionaria pública, docente y emprendedora. Es especialista en planeación y finanzas públicas y ha liderado la implementación de proyectos de cooperación internacional en temas de salud y combate a la pobreza. Con la Organización Internacional del Trabajo colabora como consultora en varios países de la región, realizando estudios para promover la agenda del trabajo decente, específicamente en el tema del trabajo infantil, cadenas de valor, seguridad y salud en el trabajo e integración socioeconómica de población migrante. Y pues está hoy con nosotros para dar la plática que dijimos ya, derecho de las personas jóvenes al trabajo digno. Muchas gracias, maestra. Adelante, por favor. Muchas gracias. Gracias por la cálida bienvenida, presidente. Me siento muy contenta de estar aquí. Buenos días a todos, a todas presentes en la sala y también en línea. Vamos a iniciar la presentación. Está planeada para durar alrededor de 40 minutos. El siguiente, por favor. Vamos a tocar 6 puntos. Voy a hablar brevemente sobre qué es la OIT. Esta presentación la hago a título personal. Ninguna de las cosas que yo voy a mencionar aquí corresponde a una visión institucional de la OIT, pero vamos a hablar de ella. Vamos a hablar también de algunas definiciones conceptuales. ¿A qué nos referimos con eso de trabajo decente? ¿Quién es una persona joven? Y después un aspecto normativo, internacional, nacional, muy breve. Y finalmente hablar de la situación de las personas jóvenes y de algunas iniciativas para inspirarnos, ¿no? A pensar en opciones, en alternativas, porque creo que algo que pasa siempre es que a veces dedicamos las presentaciones en 50 o 70% a diagnosticar lo que ya está diagnosticado, ¿no? Y nos queda ya nada más 2 láminas para decir, bueno, ¿qué se puede hacer? Vamos a tratar aquí de hacerlo al revés, a ver si sale. Las dudas y comentarios se hacen al final, ¿verdad? Sí, ok. Bueno, la OIT es una de las agencias del sistema de Naciones Unidas. Ustedes ven que Naciones Unidas tiene agencias, tiene fondos, por ejemplo, el Fondo de Población, tiene programas, tiene comisiones. La OIT es una de las agencias. Siguiente, y tiene una característica muy particular. Se fundó después de la Primera Guerra Mundial. Es una agencia de las más viejas, si no es que la más vieja, cumplió 100 años hace poquito, y es la única agencia tripartita. Esto de tripartito es muy, muy relevante también para lo que vamos a ver. Significa que hay un comité, el Consejo Mundial de la OIT, y ahí tienen cita, nombran a un representante de la CROC de México y llega y se sienta allá. Nombran a un representante de la Secretaría del Trabajo de México y llega y se sienta allá. Y nombran al presidente de la Coparmex Nacional y llega y se sienta. Entonces, al mismo nivel, o sea, en las decisiones de la OIT, de las normas del trabajo, tienen el mismo peso de votos los representantes de trabajadores, de empleadores y el gobierno. Es la única agencia en la cual pasa esto. Normalmente las agencias son un poco más libres, ¿no? Vienen, proponen y realizan sus actividades únicamente con gobierno a veces. Aquí no. Aquí todo tiene que estar consensado con también los representantes de empleadores y trabajadores. Eso hace que sea una agencia lenta,
dentro de todas las Naciones Unidas nos consideran lentos, porque todo va pues muy cabildeado, pero eso hace que también las iniciativas sean más fuertes. ¿Por qué? Porque hay mayor participación. Siguiente. Eso le da una, perdón ahí por la letra que no se ve, estos son todos los temas que la OIT ve, los pueden ver en la página ilo.org, son un montón. Empezamos con administración del trabajo, la Agenda 2030, perdón, ahí que no podemos ver posición de trabajo, contratación ética, cooperativas, derecho del trabajo, derechos económicos, diálogo social, discapacidad, economía, y así me voy. Y dentro de uno de esos está empleo juvenil. O sea, el empleo juvenil es un tema en específico, con esa importancia, así como lo es el trabajo infantil, el trabajo forzoso, etcétera. El VIH y SIDA. Siguiente. Aquí voy a parar un momento. Es importante que ustedes conozcan que la OIT tiene dos sombreros, vamos a ponerle así. Tiene un sombrero normativo, o sea, la OIT expide normas a través de las conferencias internacionales del trabajo. En estas reuniones que se hacen, justo creo que acaba de pasar, cada año, se juntan estos representantes de todos los países junto con la OIT y dicen, bueno, ¿cómo estamos en términos de normas de trabajo? Y hacen un trabajo de nuevas normas, de actualizaciones. Y esas normas adquieren la potestad de ser, pues, tratados internacionales. Que ustedes aquí deben de ser expertos en la reforma de derechos humanos y en cómo, y a la Constitución, y en cómo esos tratados son vinculantes para el Estado mexicano. Entonces, pero no todos están reconocidos por el Estado mexicano. Para que un convenio de la OIT esté reconocido aquí, tiene que ser aprobado por el Senado y ratificado por el Senado, y entonces entra a aprobación. Como un ejemplo, el último convenio que el Estado mexicano ratificó es el convenio 189, que es el convenio que se refiere a los derechos de las trabajadoras del hogar. O sea, a partir de la ratificación de ese convenio, el año pasado, en el 2020 creo que fue, entonces es que el Instituto Mexicano de Seguro Social abre su programa para el registro de las trabajadoras del hogar, en donde por ciento Chiapas ocupa el último lugar, y se generan todas las políticas para la atención el cumplimiento de este convenio. Si el convenio no se cumpliera, o sea, si hubiera partes donde el Estado mexicano no cumple, pueden ir los sindicatos o el Ocoparmex o alguna de las asociaciones empresariales y decir, a ver, Ginebra, el Estado mexicano no está cumpliendo con lo que está escrito aquí, existe un mecanismo de reclamación de cumplimiento de convenio y el Estado mexicano lo amonestan, digamos así, ¿no? A nivel internacional. Una situación también que es única como agencia a la OIT. Hay muchísimos convenios y cada convenio además tiene recomendaciones. Las recomendaciones son documentos que como que aterrizan el convenio, que dicen más claramente qué es lo que el Estado debería hacer. En ese sentido, ahorita vamos a ver más adelante cuáles son los específicos para hablar del empleo juvenil, pero sí era importante que conocieran este contexto. Siguiente, vamos a definir quién es una persona joven. A ver, ¿quién de aquí tiene menos de 30 años? ¿Hay alguien? Levanten la mano. Tenemos aquí 2 personas jóvenes en la sala. Seguramente ahí los que nos están escuchando tenemos algunos más. Vamos a tomar sus casos para la presentación. Vamos a ver si están en trabajo decente o no. ¿Cuántas horas trabajaron ayer? El viernes. Tenemos diferentes definiciones. En los documentos de la OIT, las personas jóvenes se encuentran de los 15 a los 24 en la mayoría, y hay algunos que los consideran hasta los 29. En México, la ley del Instituto Mexicano de la Juventud establece como persona joven de los 12 a los 29 años. Por ejemplo, para Naciones Unidas, una persona de 12 años es un niño o una niña.
no un adolescente siquiera, pero en México el instituto lo establece así, y el INEGI en sus estadísticas normalmente maneja este corte de 15 a 29 años. ¿Qué es lo que yo quisiera que ustedes me ayudaran a hacer en este momento? Es a pensar en ejemplos de personas jóvenes que ustedes conozcan en 3 grupos. Tenemos por lo menos a los adolescentes, a todos los que son menores de 18 años. ¿Ustedes conocen a alguien menor de 18 años que esté trabajando? Que piensen en esa persona, porque esa es una persona joven. Luego también alguien de 18 a 24. Normalmente son personas que están iniciando la universidad, que a veces tienen que trabajar y estudiar. Ahorita vamos a ver también el tema de los ninis. Y también personas jóvenes de 25 a 29, como las que tenemos aquí, ¿verdad? Yo creo. ¿Cuántas más o menos? ¿Cuántos tienes? 22. Ah, no, ella entra en el segundo grupo, de 18 a 24 años. Entonces, estos son muy diferentes y es una de las cosas que vamos a ver en las recomendaciones que hace OIT, la diferencia en las edades de las personas jóvenes y en lo que necesitan. Siguiente. Y luego, ¿qué es eso del trabajo decente? La definición es aquel trabajo por el cual recibes un salario digno, que se hace en horarios controlados, que se hace en condiciones seguras, que te permite un crecimiento, una realización, la dignificación de la persona, como mencionó el presidente. El trabajo dignificador, ese es el concepto de trabajo decente, el trabajo que dignifica. Y para la OIT es un concepto aspiracional, ¿no? Porque es muy difícil, por ejemplo, y hay grandes trabajos de medición y estadísticas. ¿Qué significa que un trabajo dignifique? ¿No? ¿Cómo lo conviertes en indicadores? ¿Cómo lo mides? ¿Cómo lo sigues? Pero yo sí quisiera como reforzar esta convicción personal del presidente, que es una convicción también pues de norma internacional. El trabajo digno es un trabajo que te dignifica como persona, y en ese sentido forma parte integral de la Agenda 2030, ¿no? Que también la comisión, yo he visto en el Facebook que son muy activos y también forma parte integral de su política de trabajo, el cumplimiento de la agenda. Hay una meta específica, que es la meta 8, en donde se habla todo el tema de trabajo decente, pero está ahí, por ejemplo, en la meta 1 también está el tema de protección social. En todas las metas hay pues componentes de este trabajo decente. Para bajarlo más a tierra, ¿de qué estaríamos hablando? De 4 pilares, que son los que están ahí. La creación de empleo, la protección social, los derechos del trabajo y el diálogo social. Creación de empleo creo que es más o menos se puede entenderse, ¿no? Tenemos que tener oportunidades de empleo para todos. Por protección social nos referimos a la red que los gobiernos y los estados deben de tejer para cachar a un trabajador y a su familia cuando ese trabajador tiene un choque en su vida. Puede quedarse inválido, puede enfermarse, puede embarazarse, puede tener hijos, y todos estos cambios en la vida de un trabajador, el Estado debería de estar atrás, ¿no? Aquí cuántas somos mamás y cuántas podemos en realidad acceder a una guardería, donde dejemos a nuestros hijos y estemos tranquilos. Eso es protección social. O sea, la protección social es todo eso que arropa a las personas ante un shock. Aquí nada más me voy a tener un momento a decir que normalmente se identifica con los seguros, la protección que te da el empleo asalariado formal, ¿no? Los seguros sociales, el IMSS, el ISTECH, la Marina, Pemex. Sin embargo, también ya el mundo y también la OIT dice, bueno, no todos pueden estar en la Marina, no todos quisiéramos ya todos ser parte de Pemex, o no sé cómo andan ahorita sus protecciones, pero eran muy buenas, ¿no? Ahorita, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos si no todos podemos tener una protección de un seguro social? Entonces, la OIT habla de un concepto que se llama los pisos de protección social.
O sea, los pisos de protección social es bueno, si no podemos aspirar a estos grandes, no dejamos de aspirar, pero ¿cuál es el mínimo? O sea, ¿cuál es el mínimo que todo ser humano en esta tierra debería de tener como esa red? Y entonces que los estados hagan lo que sea para que esos pisos existan. Y para esos pisos es en donde sí reconocen a los apoyos que no vienen de una contribución. Le llamamos los programas no contributivos, como podrían ser las pensiones sociales, como el 70 y más, no sé en cuántos años van ahorita, o 65, 64, los programas que hacen una transferencia directa de dinero a la persona. Eso es protección social. Aquí ya es otra, no me voy a meter en detalles. Hay muchas cosas que parecen protección social, que hacen pensar que podría ser, pero en realidad no es. Hay ciertas características. Pero cuando hablamos de protección social, hablamos de eso. Derechos del trabajo, hablamos de la seguridad y salud en el trabajo, del cumplimiento de las jornadas, de la edad mínima, el trabajo infantil, etcétera. Y de diálogo social hablamos de justamente este esquema tripartito de la OIT, ¿no? En que para la promoción del trabajo decente siempre deben estar presentes los intereses de los trabajadores, de los empleadores y del gobierno. La siguiente, por favor. Aquí vamos a dejar aquí en la presentación las ligas. Ustedes pueden acceder a la página en donde desde la OIT se establecen cuáles son todo el listado de normas para las personas que tienen que hacer trabajo jurídico y que están presentes aquí, relativas a la protección del trabajo decente y el empleo juvenil. Ustedes pueden ahí revisarlas, le dan clic, entran a la norma. ¿Podemos regresar a la presentación, por favor? Siguiente. Están escritas por temas y vienen el siguiente. Los convenios y las recomendaciones, el trabajo forzoso, siguiente, trabajo infantil, son 12 temas y más de 64 convenios y recomendaciones, o sea, son muchas, por eso no vamos a entrar aquí, ahí están los temas. ¿Y qué es lo que vemos? Pues que en realidad la mayoría de las normas y de los convenios y recomendaciones aplican para la población joven, ¿no? Maternidad, trabajadores migrantes, pueblos indígenas, tiempo de trabajo, seguridad y salud, promoción en el empleo, etcétera. Siguiente. También hay normas nacionales. Siguiente. La más importante para el tema de trabajo es la Ley Federal del Trabajo, en la que se establece la edad mínima en México. La edad mínima para trabajar es de 15 años. Puedes trabajar si tienes menos de 18 en condiciones especiales, asistiendo a la escuela, que no sean trabajos peligrosos, con jornadas máximas de 6 horas diarias. En esta ley también se prohíbe el trabajo peligroso, incluso si es dentro del círculo familiar, y se establecen especificaciones para la inspección del trabajo de personas menores de 18 años que trabajan en hogares. Ahorita vamos a entrar a detalle. Es también la Ley General de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. En esta parte tampoco no voy a entrar en mucho detalle porque siento que es algo más conocido, pero hay toda esta normatividad también nacional que nos puede guiar sobre el tema de la promoción del trabajo decente en la juventud. Siguiente. Siguiente. Aquí vamos a presentar algunos mapas y gráficas sobre cuántos jóvenes hay en México. Un cuarto de la población mexicana se considera joven, de acuerdo al INEGI. O sea, 25%, 31 millones. 31 millones de jóvenes. Ya no estoy yo ahí, ¿verdad? Ya no, ya pasé. Uno a veces sigue queriendo considerar joven, pero ya se nos pasó. Ahora, de ese cuarto, de esos 31 millones, 20%, de acuerdo a este mapa mundial, son ninis, ¿no? O sea, no es alguien que me diga ahí las matemáticas, ¿cuánto sería? El 20% de 31. 6 millones. Son jóvenes de 15 a 29 años, de acuerdo a la ley, que no estudian y que no trabajan. En México. Ahora, si bajamos esa estadística a Chiapas,
yo creo que va a ser más alta todavía. O sea, ahí ya tenemos a un grupo importante de jóvenes. Y no es que no estudian y no trabajan porque no quieren, de acuerdo a las estadísticas. El INEGI cada año, el 12 de hecho, va a sacar un boletín sobre estadísticas de gente joven. Y en el del año pasado estaba yo leyendo que de los que eran desempleados el año pasado, o sea, desempleado se considera alguien que está activamente buscando trabajo y no lo encuentra, el 80% tenía experiencia, o sea, había trabajado antes. Entonces, o sea, esta idea y también concuerda con la idea del trabajo como dignificador, o sea, las personas, en realidad, los jóvenes quieren trabajar, ¿no? O sea, no es un tema de, a veces hay como le llaman el adultocentrismo, ¿no? Es decir, que los adultos somos los serios, los formales, y que la juventud está perdida, ¿no? Y que son vagos, que están en las redes, que no quieren hacer nada, que etcétera, etcétera. Eso se llama adultocentrismo, una visión en la cual el joven es demeritado, ¿no? Por considerarse inferior, literalmente. Entonces, esto es un gran problema. Siguiente. En términos de política, esto es también del censo del INEGI en México. De toda esta población joven, ¿qué porcentaje va a la escuela? Por estos tres grupos de edad que yo les mencioné. Esto es México. Chiapas yo creo que estaría todavía más bajo. Si tomamos el último grupo, que es de 24 a 29 años, en realidad son gente que está pues terminando la universidad, más o menos, ¿no? Tenemos al 8 o al 7% que están estudiando. Pues en realidad, o sea, sí hay mucha gente trabajando ya a esa edad, pero también debería haber mucha gente tal vez preparándose, ¿no? Y no están. Y eso también tiene que ver con otro concepto muy importante para la OIT, que es el tema de ciclo de vida, y el ciclo de vida ligado al desarrollo de los países. O sea, ¿qué es lo que va a pasar con México, con este grupo de población que no se está preparando? ¿No? O sea, ¿cuál es la expectativa que vamos a tener a la inversión extranjera directa en 10 años cuando estén buscando profesionales especialistas en automotriz, especialistas en estos sectores que están creciendo en el país y los jóvenes no están en la escuela? Entonces, es un tema también de desarrollo de país, o sea, la inversión en que los jóvenes pues se formen. Y si vamos pues hacia atrás, se va incrementando la asistencia escolar, como ven ahí, de 18 a 23, el 35% está en la escuela. Siguiente. Y aquí voy a hacer una pausa a ver a las mujeres. Esto es un estudio que se hizo en Chiapas hicieron una encuesta a personas que emplean trabajadoras del hogar en Chiapas. Y tomaron datos estadísticos del censo y de las encuestas de ocupación. Las primeras columnas a la izquierda son los datos de las personas trabajadoras, las que dijeron cuando les preguntaron en las encuestas que trabajaban como empleadas en un hogar, y las siguientes son estadísticas de los patrones. Si vemos la edad, bueno, si vemos primero el sexo, que son las primeras líneas, o sea, obviamente son mujeres. Hicieron también 3 cortes. Tenemos Chiapas, Ciudad de México y Nacional. Aquí una cosa interesante. En Chiapas, el 4% de las personas que trabajan en hogar son hombres, en comparado con el 2% de la Ciudad de México y el 2% nacional. O sea, es el doble. O sea, aquí hay más hombres trabajando en el hogar, ¿no? Ahora, si vemos la edad, tenemos de 12 a 17 años. En Chiapas tenemos el 4% de las personas que trabajan en el hogar son niños de 12 a 17 años, comparado con 2 nacional, el doble, ¿no? Si tomamos de 18 a 24 años, es el 20% de las personas que trabajan en un hogar son de 18 a 24 años, comparado con el 8 nacional. O sea, aquí tenemos a un gran porcentaje de mujeres, y nosotros sabemos que también es un gran porcentaje de mujeres indígenas, jóvenes, trabajando en los hogares.
y que deberían estar sujetas a la protección del trabajo legal a partir de los 15 a los 17 años. Esas de 12 años, pues definitivamente deberían estar en la escuela, no deberían estar en ninguna casa lavando y planchando, cuidando a otros niños, niños cuidando niños. Y bueno, en realidad el trabajo doméstico, ¿por cuántas horas trabaja una persona en una casa? No trabaja 8 horas, trabajan muchas. Deben tener un descanso entre la mañana y en la tarde de 3 horas. Se les debe de proveer la adecuada alimentación, etcétera. Ustedes entran a la página del IMSS, ahí están todos los derechos de las trabajadoras. Entonces, aquí ese es otro reto. ¿Cómo mejorar las condiciones de trabajo de estas mujeres que están trabajando acá y que en Chiapas, como se ve aquí, es un porcentaje importante? El grupo más grande, sin embargo, está de los 25 a los 44 años, es la mitad de las personas que trabajan, de las mujeres que trabajan, y después tenemos personas más de 65 y más, un 2%, comparado con 8% de la Ciudad de México. Es un dato que a mí me llamó mucho la atención, ¿no? El siguiente. Pues hasta ahorita llevamos como que la problemática de los ninis, que es la problemática de las mujeres jóvenes que trabajan en el hogar, cómo podemos hacer para la garantía de sus derechos. Y la tercera foto que les quiero mostrar aquí es el efecto de la COVID-19 en los jóvenes y en el empleo. Este fue un estudio a nivel mundial que se hizo en el 2020. Entrevistaron a 2,000 jóvenes de todo el mundo. Obviamente, pues es general, tal vez hay que adaptarlo a México. Siguiente. Lo que a mí más me llamó la atención de esto, perdón también por el tamaño de la letra, son porcentajes de una escala de bienestar mental. Les preguntan a los jóvenes, ¿me he sentido optimista acerca del futuro? ¿No? Y tenemos a más de la mitad que mencionan que algunas veces, ¿no? Me he sentido útil. El 33% mencionó que algunas veces, 15% rara vez, 9% nunca, ¿no? Entonces, me he sentido relajado. La mayoría, más del 70%, están entre algunas veces, rara vez y nunca. O sea, el estado mental en el que se encuentra la juventud, de acuerdo a este estudio, pues también es un estado mental que puede dificultar su inserción al mercado de trabajo, ¿no? O sea, un joven que no se siente útil, que se siente angustiado, que no piensa con claridad, como mencionan aquí, pues por eso están los ninis también, ¿no? O sea, como, pues, aquí estoy, ¿no? A ver qué pasa. O sea, es un tema también en términos de política, de atención a la salud mental de este grupo de población. O sea, ese es como la complejidad de tratar de promover el empleo decente. No solo es la creación de las fuentes de empleo, sino que los mismos jóvenes puedan tener una atención a su estado mental que les permita, pues, buscarlo. Siguiente. Siguiente. Existe una iniciativa global que se llama Empleos Decentes para la Juventud, que establece líneas de política que se sugieren, a las cuales los países se adhieren para promover el empleo para los jóvenes, y esto nos puede servir también como inspiración. Hablamos de competencias digitales, ¿no? Las oportunidades que las plataformas digitales ofrecen para el emprendimiento, para las personas jóvenes. Hay un concepto que vamos a ver ahorita también que le llaman aprendizajes, que es algo así como prácticas profesionales, pero diferente, que la OIT promueve, que puede también ser de utilidad como política pública, poner mucho ejemplo en la economía rural, en la transición a la formalidad, en evitar el trabajo en ocupaciones peligrosas y en fomentar el emprendimiento y el autoempleo. Siguiente. Perdón.
Estas políticas, ahí podemos ir al documento de los principios rectores, por favor. Tienen 15 principios rectores. En la presentación están también la liga a los documentos. Y aquí explican, siguiente, puedes bajar por favor, los principios, el enfoque basado en derechos, la igualdad de género, el reconocimiento de la heterogeneidad, todas las sugerencias que se hacen para la promoción de estas iniciativas de empleo. Siguiente, ¿puedes ir a la presentación por favor? Siguiente, me voy a centrar en una, que son los aprendizajes. Esto en países como Suiza o como Reino Unido, es común que un joven terminando, le llaman formación dual, no sé si les suena el nombre, terminando la secundaria, entran a la preparatoria, por ejemplo, y entran a un empleo pagado con contrato, con cobertura de seguridad social, a ser aprendices de alguna empresa. Y hay en esta página de aprendizajes de la OIT hay citas de los ministros que dicen que ellos ven un retorno a la inversión, o sea, en estos aprendizajes, porque estos jóvenes que se insertan de esta manera ordenada, pagada, formal al mercado laboral, pues tienen un retorno hacia las empresas. Estas son del lado izquierdo, las características que estos aprendizajes, así le llaman, no le llaman práctica profesional, no le llaman aprendizajes, deben cumplir para tener estos efectos positivos tanto en la economía como en los jóvenes. Aquí tenemos un programa público en México que está en línea con la inserción laboral de jóvenes. Sin embargo, no cumple con algunas de las características que se establecen aquí. Creo que esto es una línea que podría trabajarse y que podría generar oportunidades de empleo para las personas jóvenes. Siguiente. Ya estamos finalizando. También en esta iniciativa global, podemos ir bajando el documento, existen documentos muy prácticos como este, que es cómo elegir mi futura profesión. Si hay personas jóvenes que nos están escuchando en las redes sociales, pueden, con la presentación que se les va a enviar, entrar a la liga, y esto es una guía práctica, en donde les empiezan, o sea, desde la OIT a decir, bueno, evalúa tu mercado de trabajo, ¿no? ¿Cuál es el mercado al que tú te vas a dirigir? Eso es algo también interesante porque aquí se reconoce que a veces la formación va por un lado y el mercado de trabajo va por otro lado, ¿no? Y eso es algo que los jóvenes pueden parar ahí un poquito en el índice para que pueda ver que conocerme mejor, mis competencias, quién soy yo, descubrir las profesiones, pensar en el futuro del trabajo, cuál va a ser el trabajo en 20 años, elaborar mi propia estrategia y seguir. Esto es un tema también en línea con lo que menciona el presidente, de eso, de la dignificación, de que los jóvenes puedan encontrar con apoyo de los gobiernos y pues su propio camino, ¿no? O sea, que ellos puedan pasar por este proceso de reflexión, de reconocimiento de quién soy yo, dónde estoy parado, y a partir de ahí, pues buscar esas habilidades, porque a pesar de todo lo que podamos decir de la futura posible recesión a la que nos enfrentemos, existen oportunidades para ellos. Bueno, eso sería todo en la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra, por tan buena intervención, tan buena charla. Nos deja muy claro el panorama respecto al trabajo juvenil. Y bueno, abriríamos una fase de preguntas y respuestas, tanto a las personas que están conectadas a distancia, como a las personas que están aquí, que deseen participar. Pediría nada más que nos hicieran llegar las preguntas a las personas que están conectadas a distancia a través del chat, para que podamos pues
hacérselas llegar aquí a la maestra y nos pueda contestar. Si hay alguien aquí que quisiera dar alguna pregunta, nada más me lo dice y yo le paso el micrófono. ¿Hay alguien por aquí o hay alguien en el chat que nos quiera preguntar algo? Mire, yo por acá tengo una. Aprovecho y empiezo. Dice, ante los nuevos esquemas laborales en los que la contratación es por tiempo determinado o hay una subcontratación, ¿cuál sería el piso para la seguridad social y qué alternativas pueden existir para políticas públicas que puedan cubrir ese sector que está subcontratado, ¿no? Gracias, maestra. En el piso para la seguridad social, normalmente hablamos de la cobertura de vejez, o sea, de algún tipo de pensión. Hay ciertos rangos de salario que se sugieren. Hablamos de la cobertura por un accidente y de la cobertura de maternidad. O sea, si una persona, mujer, se embaraza, debe de tener, hay programas, países, por ejemplo, puedo comentar que hay en Costa Rica, tienen un programa no contributivo en donde ellos generan una transferencia a las mujeres embarazadas que se encuentran trabajando, pero que trabajan de manera informal. Mucho también tiene que ver con la afiliación voluntaria. Hay países también que tienen esquemas de afiliación voluntaria de cobertura de maternidad. En México se puede hacer así también. Pues nos realizó el tema de la cobertura, entonces vejez, invalidez, es maternidad. Sí, esos serían discapacidad, esos serían como que digamos que la cobertura básica. ¿Cuál sería una cobertura adicional? Hay países en Europa en donde tienen, por ejemplo, coberturas familiares. Cuando uno tiene un hijo, se considera también que es un shock, digamos que a la familia, y se le dan transferencias por hijo, ¿no? Diferente a lo que hacemos aquí, que es transferencias no condicionadas, oportunidades, etcétera. Eso es otra cosa. Pero esto es una cobertura por hijo en términos de protección social. ¿Cuáles son las posibilidades de política? O sea, cuando tenemos, por ejemplo, el tema de las plataformas. Los jóvenes que se emplean, que ahorita estamos viendo mucho en Tuzla, como repartidores, ¿no? Que ahora es un empleo de alto riesgo, no debería haber jóvenes, por ejemplo, trabajando como repartidores. ¿Y por qué están ahí? Porque no está normado, ¿no? O sea, es una parte de la legislación laboral que apenas está reaccionando hacia la norma de estas plataformas. Hay un gran debate porque dicen entonces se coarta la posibilidad de negocio, se coarta literal el fundamento de esto, que es la libertad de que cada quien pueda en sus tiempos trabajar, etcétera. Pero es necesario normar. O sea, es necesario normar porque si no puedes tener a una persona, ellos tienen sus propias normas, de hecho, y de hecho con normar no es un tema impositivo. En otros países también se ha trabajado en donde las mismas plataformas se adhieren a mecanismos de certificación, por ejemplo, de trabajo digno, que los clientes valoran. O sea, tú como cliente, si puedes elegir entre un mandaditos que te asegura que tiene a su gente bien con protección y un mandaditos que sabes que no tiene a su gente con protección, tú como cliente vas a valorar y vas a decir, no, yo mejor me voy con estos que están cuidando, que no tienen niños trabajando. De ese tipo de normas estamos hablando. O sea, no es un tema de, no, ahora ya todos van a, se va a eliminar esto, es un tema que también considera el mercado, porque no se puede, pues, acabar con las opciones de empleo. No es de eliminar, sino de buscar cómo incluso el mismo mercado ayuda a nosotros como consumidores conscientes a promover el trabajo decente. Muchas gracias, maestra. Me parece que por aquí hay una más. Deme un segundito, ahorita se la leo. No, no hay por aquí. Sí, aquí está. Dice, ¿qué tal le parece el programa contra el trabajo infantil
que ha implementado el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez y que ya recibió reconocimiento por la Organización Internacional del Trabajo. Nos hace la pregunta Fernando Selvas. Ese lo conozco desde que nació. Nada más vamos a hacer una aclaración. La OIT no otorga reconocimientos como certificados, etcétera, a los gobiernos en temas de trabajo infantil. Hay un reconocimiento que otorga la Secretaría del Trabajo, que es y hay reconocimientos a las empresas también que se otorgan. El sector turismo otorga también reconocimientos a hoteles que están libres de trabajo infantil, de trabajo forzoso. La OIT, normalmente, vamos a ponerlo así, cuando uno quiere hacer una política pública, ¿cuál es el común? Se hace una ley o una norma de operación a nivel federal, luego esa norma de operación a nivel federal generan una estructura a nivel estatal, o el gobierno estatal también propone sus políticas y luego esa política la mandan a implementar a un municipio, a un territorio. A veces el municipio se entera, la mayoría de las veces no se entera. Y hay un tema muy importante que no es exclusivo de México. Yo que he visto esto en muchos países, eso es común, la falta de coordinación entre los diferentes órganos de gobierno. ¿Qué se intentó hacer en Tuxtla? Hacerlo al revés. O sea, que en lugar de que viniera la orden de tener un gran programa nacional de trabajo infantil, un gran programa estatal de trabajo infantil, que fuera el propio municipio el que convocara, ¿no? El propio municipio el que dijera, bueno, yo identifico aquí el trabajo infantil en Tuxtla y vamos a convocar a todos los actores alrededor de esto. Eso es muy difícil. O sea, nuestro aprendizaje es que no estamos acostumbrados a trabajar así en el gobierno, ¿no? Me digo estamos porque pues yo también fui gobernador en algún momento. Cuesta mucho, o sea, cuesta mucho que se responda a lo desde abajo. Normalmente respondemos a lo de arriba. Y en Tuxtla se hizo un ejercicio importante, que es lo rescatable de Tuxtla. Ellos lograron establecer un protocolo aprobado por Cabildo, en donde como que sintetizan todas las acciones que ellos realizan al trabajo infantil. Eso es muy rescatable, porque eso facilita, por lo menos para el cambio de administración, bueno, que ahorita hubo reelección, pero para la próxima, que esa política pueda continuar. Eso está muy bien. También el ejercicio que tienen de la casa de día para la atención a los niños es una buena iniciativa y hay mucho que recorrer todavía en términos de la coordinación, porque si algo tiene el problema del trabajo infantil es su complejidad, ¿no? Es un tema que no se puede atender por una sola persona ni por un solo municipio, sino que tiene que tener la intervención de varias instancias. Muchas gracias, maestra. Tengo una más por aquí, creo que ya iríamos cerrando. Muchos jóvenes no definen perfil profesional hasta entrar a la universidad. ¿Existe alguna práctica ya reconocida o cuál sería de las mejores prácticas para poder orientarlos desde la niñez hacia el perfil vocacional o profesional que tienen, ¿no? O que debieran tener de acuerdo a sus actitudes y a sus aptitudes? Híjoles, ahí no sé. No soy experta en tema de perfil profesional, pero sí sé que existen iniciativas, o sea, no solamente hasta la universidad, sino como vimos, la población joven a partir de los 15 años, en donde se pueden establecer procesos de orientación vocacional, ¿no? Pero no tengo más información al respecto. Bueno, pues muchas gracias, maestra. Dejaría entonces ahora la palabra al licenciado Juan José Cepeda, presidente de esta comisión, para darnos las palabras de cierre y, bueno, el merecido reconocimiento que usted tiene. Gracias. Adelante, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahí está. Muchas gracias a la maestra Pilar Cariño por su exposición. Quiero reiterar mi reconocimiento porque en
pocos minutos pudo darnos una explicación muy clara y qué bueno que yo, Carlos, qué es la OIT, porque si ustedes ven, y desde qué fechas está la OIT, si ustedes ven la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es posterior a la Segunda Guerra. Sin embargo, la OIT, ¿sí?, surge después de la Primera Guerra, es decir, 1919. Entonces, ¿qué cosa deduzco yo de esto o qué cosa veo importante? Es que reconozcamos, ¿sí?, que los derechos humanos son intrínsecos a la persona, han existido siempre y que lo que se ha ido haciendo es reconocerlos en diferentes momentos. Y entonces debemos estar claros de que nos falta muchísimo trabajo, ¿sí?, para reconocer todo lo que hay que hacer, todo lo que tenemos que cambiar y hacer para respetar la dignidad de las personas, para alcanzar ese respeto que toda persona merece por el hecho de ser persona humana. Y más para quienes estamos en el servicio público, porque refiriéndonos a este tema que abordó hoy la maestra Pilar, me queda muy clara la función que corresponde al gobierno, al Estado mexicano o de cualquier país, ¿sí?, en términos de la obligación de generar las condiciones para que la sociedad pueda generar los empleos. Miren, ella nos habló de la creación de empleos, sí, pero ¿cómo se crean los empleos? No es por arte de magia, y no se trata de que el gobierno cree empleos ocupando a las personas. No, se trata de que el gobierno genere las condiciones para que la sociedad sea la que genere los empleos. Claro, esos empleos tienen que ser en condiciones dignas. Empleos, como bien señalaba la maestra Pilar, que dignifiquen a la persona. Porque, no sé si leyeron un cuento de don Heraclio Cepeda que se llama El enfrascador de almas. Y ahí dice, y tiene una frasita que me gusta mucho, y dice él, no, si todo trabajo es digno, ¿sí?, lo que puede ser indigno son las condiciones en que se lleve a cabo, ¿sí? Pero el trabajar dignifica, y entonces estamos llamados a que exista, ¿sí?, un mínimo de protección social, ¿sí?, que ustedes recordarán, tuvimos aquí hace 2 años la presentación de un libro sobre derechos humanos que se llama El Mínimo Vital. ¿Sí, sí lo recuerdan? Eso tiene que darse en el trabajo. Un mínimo de protección social que genera, ¿sí?, las condiciones para que uno pueda vivir, ¿sí?, de manera, pues, sostenible. Y creo que ya me estoy extendiendo, ya quiero yo empezar a tocar más temas pero voy a cerrar reconociendo algo muy importante de la plática de la maestra Pilar. Y es el trabajo o el quehacer que nos corresponde a cada uno, ¿sí?, desde niños, desde jóvenes, ¿sí?, en cuanto a conocernos y saber qué queremos. ¿Por qué? Porque la vida, ¿sí?, nos ofrece oportunidades.
pero no está obligada a ofrecernos lo que nos guste. Más vale que nos guste lo que la vida nos ofrece, ¿sí?, a que querramos estar todo el tiempo inconformes, como señalaba esa gráfica que presentó la maestra Pilar. ¿Sí? Es decir, hacer el proyecto de vida es responsabilidad de cada uno. Conocernos, saber en qué queremos trabajar, prepararnos para eso en lo que queremos trabajar. ¿Sí? Eso es hacer nuestro proyecto de vida. Y concluiría yo diciendo nada más que es muy agradable trabajar en lo que a uno le gusta, pero más vale que nos guste en lo que trabajamos, porque no necesariamente vamos a encontrar el trabajo que nos gusta. Para eso hay que hacer un proyecto de vida, hay que trabajarlo, hay que construirlo, ¿sí? Y es responsabilidad de cada uno en lo individual. Agradezco nuevamente a la maestra Pilar y si me permiten quisiera entregarle en nombre de todas y todos quienes estuvimos en esta extraordinaria plática un reconocimiento que me corresponde a mí suscribir como presidente de la comisión, pero que le entrego, si me permite, me pongo de pie, maestra, para entregarle este reconocimiento que le otorga la Comisión Estatal de Derechos Humanos por habernos hecho el favor de impartir esta extraordinaria plática. Muchas felicidades. Pues,